Un aterrador descubrimiento debajo del río Eufrates asusta a todo el mundo. Un vídeo revelaba a un hombre mostrando esto en el agua del río Eufrates. Lo que sucedió significa mucho tanto desde el punto de vista bíblico como científico. Muchos cristianos están pendientes del río Eufrates, que tiene un versículo bíblico relacionado con el que menciona a 4 ángeles caídos. Sonidos extraños y túneles bajo formaciones de tierra destrozadas acompañan a estas revelaciones bíblicas. Entonces, ¿lo que sucede en el río Eufrates es debido a un cumplimiento inminente de los pasajes del Apocalipsis? ¿O hay alguna razón que debamos tener en cuenta? ¿Y son estos túneles donde están encarcelados los ángeles caídos? ¿O son simplemente pasadizos subterráneos olvidados del antiguo imperio mesopotámico? ¿Qué significa esto para el destino de la humanidad? Esto es Espacio 360, y es hora que le demos un vistazo completo a lo que ocurre en la Tierra. La civilización de la antigua Mesopotamia creció a orillas de 2 enormes ríos, el Éufrates y el Tigris. Los pueblos de Mesopotamia dependían de estos ríos para obtener agua potable, riego agrícola y rutas de transporte vitales en medio de un enorme desierto. Durante siglos, las crecidas del Éufrates y el Tigris dejaron en las llanuras meridionales de lo que hoy es Irak, el suelo más rico de Oriente Próximo. Durante 3000 años, los pueblos de Mesopotamia mantuvieron un importante grado de unidad cultural. Aunque políticamente estaban mucho más fragmentados, los gobernantes de varias regiones como Suma, Akkad, Babilonia y Asiria dominaron Mesopotamia durante los periodos de gran unidad política. Los gobernantes extendieron su influencia más allá de los 2 ríos, gobernando otros territorios circundantes y controlando las rutas comerciales del Próximo Oriente. Los sumerios y los acaídos, reyes de finales del 3er milenio a.C., realizaron los primeros intentos conocidos de crear imperios a gran escala. El río, que se extiende a lo largo de 1740 millas, está considerado el más largo de Asia. El río influye desde Turquía hasta Siria e Irak, antes de unirse al Golfo Pérsico. Sin embargo, el río Éufrates está en peligro. El río es significantemente más pequeño de lo que era hace unos años, como resultado de la política hídrica de los vecinos de Irak, Turquía y Siria. Una sequía de 2 años y años de abuso por parte de Irak y sus agricultores. También hay 2 pasajes en la Biblia que predicen la eventual desecación del río Éufrates. Dios pronuncia juicio contra los funcionarios y sabios de Babilonia y contra sus falsos profetas, guerreros, caballos y carros y tesoros. Entonces Dios dice: sequía sobre sus aguas se secarán, porque es tierra de ídolos que enloquecerán de terror. Jeremías 50:38. Las aguas babilonias son los ríos Éufrates y Tigres. Ambos ríos se están secando. Ahora, ¿es este el cumplimiento de la profecía de Jeremías? Lo más probable es que esta profecía se cumpliera mediante una acción militar cuando el gobernante persa Circo invadió Babilonia en el año 539 a.C. Según el historiador griego Heródoto, Cirio desvió el agua del Éufrates de lo suficiente como para permitir que su ejército entrara por los conductos entre las murallas de la ciudad. O la profecía se cumplirá durante la gran tribulación, que corresponde al juicio de la 6ª copa de Apocalipsis 16. La desecación del río Éufrates también ha revelado varias ruinas antiguas y una cueva. Algunos ven en la desecación del cauce del río el cumplimiento de las profecías bíblicas del fin del mundo. Sin embargo, recientemente ha aparecido un vídeo de este lugar que resulta intrigante e inquietante a la vez para muchas personas. ¿Se han grabado los 4 ángeles caídos atrapados bajo las aguas del río Éufrates? ¿Y los sonidos de la bestia con forma de escorpión expulsada de la tierra cuando se abra el pozo sin fondo del Apocalipsis 9? Recientemente se ha hecho público un vídeo que supuestamente muestra a arqueólogos trabajando en el lugar desecado del río Éufrates. El vídeo también afirma haber capturado voces de ángeles caídos o demonios encarcelados en el pozo sin fondo. Debemos subrayar que estos sonidos podrían ser inventados, y estos están lejos de ser una prueba, sobre todo teniendo en cuenta que solo tenemos un vídeo. Sin embargo, sabemos que hay 4 ángeles que están atados en el río Éufrates y que, una vez desencadenados, matarán a 1/3 de los hombres con 200 millones de jinetes. Muchas personas han cuestionado la veracidad de los sonidos de la fosa, pero todos coinciden en la ubicación del extraño túnel bajo el lecho del río, que podría albergar a los ángeles caídos a los que se hace referencia en la Biblia. ¿Quiénes son los ángeles caídos encarcelados bajo el Éufrates? La identidad de los ángeles bajo el Éufrates se conoce desde el capítulo 12, 7 y el 9 del Apocalipsis. Según la Biblia, entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero no fue lo suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado hacia abajo,
Esa serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, que lleva a todo el mundo por el mal camino, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Los 4 ángeles bajo el Éufrates son ciertamente miembros de los ángeles caídos, que fueron arrojados con Satanás, según Apocalipsis 9. Y has llegado hasta aquí, es porque te gusta el vídeo. No olvides dejar tu like y continúa para conocer qué profecía se cumplió en el río Éufrates. Cuando leas Lucas, capítulo 10, versículo 1 y el 7, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, y Judas, capítulo 1, versículo 6, verás que algunos de los ángeles caídos que formaban parte del tercio de ángeles descendidos por el diablo no se les permitió vagar libremente por la tierra como a los demás, sino que fueron encadenados o atados hasta tiempos señalados. Es probable que estos ángeles encarcelados fueran violentos y pudieran poner en peligro la existencia de la humanidad. Por ello, Dios tuvo que encarcelarlos. Los 4 ángeles del Éufrates se encuentran inequívocamente entre los ángeles encadenados. Serán desatados del Éufrates, según el capítulo 9 del Apocalipsis, para cumplir las predicciones bíblicas que exigen la destrucción de 1/3 de la tierra. Todo el mundo debe ser consciente de que todo lo que sucede en el Éufrates indica que la ruptura es inminente. Así que debemos servir al Señor con pasión, porque estamos en los últimos días. En cambio, cuando consideramos esto en conjunción con la numerosa ciencia profética que converge en nuestro tiempo, sirve como marcador de dónde estamos proféticamente, lo cual debería fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios y animarnos a medida que se acerca nuestra bendita esperanza. Sin embargo, ¿cuál es la razón científica de que los ríos se estén secando? Aunque la situación es complicada, el cambio climático, los conflictos y la construcción indiscriminada de presas en los países vecinos han contribuido a una crisis del agua que amenaza el sustento de millones de personas en la región. Los ríos Éufrates y Tigris de Irak se secarán en 2 décadas si no se hace nada. Lamentablemente, estos 2 ríos proporcionan hasta el 98% del suministro de agua superficial de Irak. Irak podría convertirse en una tierra sin ríos ya en 2040. Las temperaturas anuales de Irak están aumentando aproximadamente el doble de la medida mundial. Desde finales del siglo XIX, el mundo se ha calentado una media de 1,3 grados centígrados, mientras que Irak lo ha hecho a la asombrosa cifra de 2,5 grados centígrados. El componente humano de los problemas del Éufrates, por otra parte, comienza más de 1000 kilómetros río arriba en el este de Turquía, bajo las montañas Taurus. El gobierno turco lleva años construyendo presas para generar electricidad y desarrollar tierras agrícolas. La presa de Keban, en el Alto Éufrates, se terminó en 1974 y la de Atarkur en 1990. Un proyecto de 32.000 millones de dólares para construir 22 presas y 19 centrales hidroeléctricas en los ríos Tigris y Éufrates suministrar aproximadamente una cuarta parte de la electricidad de Turquía a largo plazo. Mientras tanto, Siria construyó la presa de Tabqa, aguas arriba de Raqqa, en la década de 1970, así como algunas otras presas del Éufrates y sus afluentes antes de la guerra civil. Desde que se construyeron las presas turcas y sirias en la década de 1970, el caudal del agua que llega a Irak se ha reducido en aproximadamente 2/3. Durante décadas, los iraquíes lucharon con ambos vecinos por su parte justa del agua. En Irak, el conflicto estuvo a punto de agravarse. Por ello, el gobierno iraquí construyó una red de canales que conectaba el río Éufrates con el lago Razaza. Al noroeste de Bagdad, según el ministerio iraquí, el río Éufrates solo se llenará hasta 1/3 de su capacidad original en 2035. El Instituto de Recursos Mundiales, una organización medioambiental sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, ha identificado a Irak como uno de los países que se enfrentará a un estrés hídrico extremadamente grave de aquí a 2040. El pueblo de Irak ya está sintiendo los efectos de la sequía del Éufrates según las organizaciones dedicadas al medio ambiente. La actual crisis del agua de Irak ya amenaza la vida de al menos 10 millones de personas y limita el acceso a la producción de trigo para alimentos y energía. ¿Y tú qué crees que son los sonidos que se escuchan en los túneles del río? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas vídeos como este. Hasta la próxima.